Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Un gusto estar con usted, poder compartir la enseñanza de cada semana. Esperemos que se encuentren todos muy bien, deseándoles que el Señor bendiga y edifique sus vidas cada día. Vamos a ir a la lección de hoy, que tiene por título Cristo, el proveedor de los dones. Vamos a hablar un poquito de los dones, de dónde vienen, cuál es el propósito. Vamos a estar aprendiendo la operación de los dones, más bien el propósito de los dones. Eso es. Vamos a ir a la carta a los Efesios, en el capítulo 4, y vamos a leer el verso 7, y luego vamos a leer el 11, 12 y 13. Dice así: pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Amén. Pedimos la bendición al Señor, Padre bueno y santo, glorioso Salvador, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a usted que nos bendiga, Señor, con la bendición del Dios del cielo, dándonos entendimiento, hablándonos por su palabra, enseñándonos, Señor, a crecer y desarrollar nuestras vidas, Señor, para que se cumpla su propósito y voluntad en nosotros. Gracias damos, Padre bueno, pidiendo su bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, Cristo el proveedor de los dones. Los dones son el don de Dios. Dios nos da por medio de Jesucristo el don. Dice él mismo constituyó en el verso 11 a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está expuesto todo el desarrollo de estos dones. Vamos a ver, los dones vienen de Cristo, Dios los provee, Él ordena la iglesia, tal como Dios ordenó el mundo en la creación, Él ordena la iglesia en su creación. Todo esto con un propósito de perfeccionar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué debe perfeccionarse el cuerpo de Cristo? Porque está integrada por miembros imperfectos que somos nosotros. Llenos de imperfección nuestras vidas, necesitamos ser capacitados y guiados por el Espíritu Santo para que lleguemos a cumplir el propósito de Dios en unidad de fe, que no hayan disensiones entre nosotros, que no hayan controversias, que no hayan divisiones, sino que estemos unidos y lleguemos a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios para que alcancemos la perfección, y esta perfección a una medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que quiere Dios con nosotros, es lo que dice el apóstol, es lo que nos enseña en esta hora por la palabra. Y como Dios tiene este plan de salvación al hombre, de rescate al hombre de su vana manera de vivir, del pecado, perdidos en el pecado, sin esperanza de salvación, Dios se había provisto ya. Dios no arregla las cosas en el camino. Él se había provisto desde el principio este plan de salvación, y para ello también ya había establecido un
soporte único, un fundamento firme de la salvación, este es Jesucristo, como dice Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo es nuestra salvación, es el plan que Dios tiene a través de Jesucristo. Él tiene señorío, tiene potestad, Él entregó su vida, Él volvió a tomarla, dice Jesús. Nadie quita mi vida, sino que yo mismo la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él tiene todo el dominio, toda la potestad, es el Dios manifestado en carne, y tiene el dominio. Entonces, como tiene este dominio, tiene esta potestad, también tiene la autoridad. Por esto dice en Mateo 28, 19, toda potestad me es dada, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Toda potestad me es dada, en los cielos y en la tierra. Le he dado toda autoridad, se le he entregado a Él. Tiene el dominio de todo. Entonces, Él ordena todo. Ordena su iglesia, capacita a los miembros y nos edifica por medio del Espíritu Santo y su palabra, guiándonos para ser fortalecidos en la gracia divina, en el conocimiento de su revelación, de su plan, y que nos trae a nosotros una liberación de las limitaciones humanas, de las amarguras, de las enfermedades, de los dolores, de las penas y todo aquello que hace triste la vida. En Cristo no es que no hayan estas cosas, sino que en Cristo recibimos nosotros fortaleza divina, el poder de Dios para poder pasar toda prueba, para ser sanados de toda dolencia, para ser fortalecidos en toda debilidad. Eso hace la fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Nos permite perfeccionarnos en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y ahí están los dones, para consolar, para instruir, para exhortar, para ayudar, para rescatar, para restablecer, para perdonar, para perdonarnos mutuamente. Todo esto es el plan de Dios en la iglesia para nosotros. Es una bendición, los dones. Y todos hemos recibido dones. Todos aquí vamos a ver. Como Dios tiene este plan desde el principio, el plan de salvación por medio de Jesucristo, Él manifiesta este plan, como lo dice Pedro a los hombres. Dice, sabiendo que fuisteis en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versos 19 y 20, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Estábamos perdidos, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Este es el plan que venía de antes y se manifiesta en estos postreros tiempos. ¿Por qué? Porque antes estuvo operando Dios solamente por la ley, la palabra, enseñando y guiando a su pueblo, mas ahora ha venido a rescatarnos de nuestro pecado, a perdonarnos, a darnos vida, como dice en San Juan 10:10, el ladrón no viene sino a matar, robar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, el Señor Jesús viene a fundar la iglesia, su iglesia, la iglesia de Jesucristo, y tiene también una ministración
de capacitación a esta iglesia, porque la iglesia la conformamos todos nosotros, los miembros. Y entonces, para que cumplamos esta misión, manifestar el Evangelio, el poder del Evangelio, necesitamos ser edificados para llevar un mensaje contundente, para abrir los ojos a los que no ven, los ojos espirituales, el entendimiento a los que no entienden, a través de la palabra, y el Señor suministrándonos el poder del Espíritu Santo. Frase que la frase cuerpo de Cristo significa indudablemente que Él nos capacita para desarrollar la tarea del crecimiento de la iglesia. La iglesia se desarrolla y crece. Pablo habla de que no hemos de ser niños, sino ya debemos comenzar a crecer. No debemos quedarnos en la estatura de niño espiritual, sino que debemos crecer para que seamos edificados. Bueno, para esto es que el Señor nos da la tarea de desarrollar este crecimiento para llegar a la madurez a través de recursos sobrenaturales. Y ahí entran los dones. A cada uno nos es dado la capacidad de ministrar algún don. Los dones proceden de Cristo. En el Pentecostés descendió el Espíritu Santo sobre los creyentes y se derramó el Espíritu Santo, y ahí el Espíritu Santo suministró dones. Pedro se comenzó a predicar su sermón, donde se convierten como 3.000 en ese día, y comienzan a suceder los milagros, todas las cosas que vemos a través de el libro de los Hechos y los relatos bíblicos en el Nuevo Testamento. Es la capacitación que el Señor dio a través de su ministración o ministración del Espíritu Santo. El Señor nos introdujo el Espíritu Santo en nosotros. Ahora habita en nosotros, Dios mismo a través del Espíritu Santo. Como dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto es el poder sobrenatural para poder cumplir el propósito al cual Dios nos llama. Para esto nos dio los dones. Dice entonces que el mismo dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por medida el Señor nos dio a cada uno el don de Dios. Entonces nos suministró la bendición. También dice verso 8, por lo cual dice, estamos leyendo en el capítulo 4 de Efesios, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces el Señor nos dio dones, nos libró, nos sanó, nos rescató y ahora nos capacitó dándonos dones. Entonces este texto no deja lugar a dudas. Pablo se refiere a la ascensión de Cristo una vez que resucitó, cuando menciona la frase subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Luego los hombres, a través de su Santo Espíritu, me salté un renglón. Luego entonces afirma que desde su lugar celestial, donde descendió y le dio dones a los hombres a través de su Espíritu a la iglesia. Así que esto es lo que debe quedar claro, en este caso a los Efesios, la carta a Éfeso,
y también a nosotros ahora, de que el Señor llevó cautiva la cautividad y ahora nos da dones. Nos libró y ahora nos capacita con dones. Él repartió los dones como Él quiso. Estas capacidades no son conforme nosotros queramos, sino como Él quiso. Vemos en Mateo capítulo 25 encontramos el Señor repartiendo talentos. El Señor llama a sus siervos y les da talentos. Dice, voy a hacer un viaje y les voy a dejar talentos. A uno le dejó 5, al otro le dejó 2 y a uno solamente 1. Estos 3 hombres dejándole las capacidades distintas. Podríamos decir, bueno, yo podría haber tenido 3 o 4, ya que no me quiso dar 5, le dio 5 a él. Y arbitrario, podríamos decir, como el pensamiento del hombre, arbitrario, hizo lo que... Pero Dios sabe las capacidades que tenemos y qué resultados vamos a lograr, porque Él todo lo sabe. Dios no se sorprende con nada, todo lo sabe. Es maravilloso Dios. Entonces, estas capacidades no son establecidas por nosotros, sino que Dios mismo, Él establece según la capacidad que tenemos de desarrollar estos dones. Bueno, esos talentos, al que le dio 5, produjo otros 5 y le tenían cuando regresó 10 talentos. Al que le dio 2, le produjo 2 más, entonces ahora tiene 4 talentos. Pero al varón que le dejó 1, este no hizo nada con el talento. Y se enojó el Señor y lo reprendió y le echó fuera para que no tuviera parte con él. Y dijo, quitadle el talento y dádselo al que tiene 10. Porque al que tiene se le dará, más al que no tiene, aún lo que no tiene le va a ser quitado. Necesitamos entonces ejercer los talentos conforme Dios nos dio y poner en ejercicio estos talentos. Que Dios permita desarrollar eficazmente los talentos y no estemos nosotros disgustándonos por los talentos del otro, porque estos talentos no están puestos para la exaltación de alguno o de cada uno de nosotros en particular, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo le habla a los corintios acerca del cuerpo de Cristo para hacer una comparación de la iglesia y el funcionamiento con los miembros. Dice en capítulo 12, primera carta a los Corintios, verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Entonces comienza aquí Pablo a hacer esta comparación porque los dones están puestos para la edificación del cuerpo de Cristo. No son
dice verso 4 de la el mismo capítulo 12 de primera carta a los Corintios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Quién hace todas las cosas? Es Dios. Verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho del cuerpo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, al otro de fe, por el mismo Espíritu, al otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, el otro hacer milagros, el otro profecía, el otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién hace todas las cosas? Es Cristo mismo, es Dios mismo. Él da los dones, los pone para edificación del cuerpo, para el crecimiento y desarrollo de nuestra fe, para un crecimiento sano, unido, una iglesia unida, fuerte, poderosa, sin divisiones. Dios nos equipa con la intención de darnos un buen fundamento para que estemos unidos y estemos firmes cuando vengan las dificultades diversas sean, cuando venga un tiempo, no para todos, porque por eso son los dones. La comparación del cuerpo, el cuerpo de Cristo, en este caso el cuerpo de Cristo es la iglesia, los miembros somos nosotros. Y los miembros sirven para consolar al cuerpo, ayudar al cuerpo, para que esté firme, para que se pueda proveer de lo que necesita. Las manos, yo necesito mis manos, mi cuerpo necesita mis pies, mis manos y mis pies necesitan al cuerpo, y el cuerpo todo necesita los ojos, necesita la boca. Está todo muy bien explicado aquí por Pablo. Leyendo el capítulo 12 de 1 Corintios vamos a quedar muy claros con la función del cuerpo de Cristo y que los dones están siendo ministrados por Dios a nuestras vidas para provecho, no para realzar nuestra personalidad o nuestras capacidades, sino que todo lo hace uno y el mismo Espíritu y reparte a cada uno como Él quiere. Así que no debemos tener dificultades con aquello. Como dice, estos dones son para que crezcamos y hagamos crecer a los demás hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. ¿Sí? A la imagen de Cristo. Como dice Marcos, capítulo 10, verso 42 en adelante, dice, mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el plan del Señor es que crezcamos, nos desarrollemos y lleguemos a la unidad del conocimiento de Dios, como dice
en el verso 11 de Efesios, capítulo 4, él mismo constituyó a unos constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí están, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la obra que vamos a ejecutar, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí somos nosotros nuevamente edificándonos entre nosotros, a fin, ¿cuál es el propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Debemos crecer, debemos desarrollarnos, debemos disponernos a colaborar con el funcionamiento de la iglesia. Y los dones son los canales que Dios nos dio, sobrenaturales, para que se ministre el poder del Espíritu Santo a través de nuestras vidas y poder entregar bendición en plenitud a los que lo necesiten y a nosotros mismos, porque está puesta para la edificación del cuerpo de Cristo, para que nosotros seamos edificados y podamos servir a la iglesia, ser útiles a la iglesia. Esa es la voluntad de Dios, para que esta iglesia se mantenga gloriosa, se mantenga firme y se mantenga unida hasta que Cristo venga por nosotros. Nos capacita a través del Espíritu Santo, los dones, el conocimiento, los ejercicios de los dones, para que podamos mantenernos hasta la venida de Cristo, perseverantes, para no desmayar, para no fluctuar, para no cavilar, sino para estar cimentados en el amor de Dios, en la obra de Dios, en el nombre de Dios, para sostenernos en el nombre de Jesucristo, para bendición de nuestras vidas. Así que no deseemos muchos dones, sino solo tener dones como para ejercerlos, para el crecimiento de Cristo, para el servicio, para ministrar a otros. Y los dones que tienen los demás deben ser en beneficio nuestro también, para que nos veamos bendecidos a través de ellos. Así que vamos a pedirle al Señor que nos bendiga para que podamos ejercer algún don celestial, porque el Señor nos dio dones. Hay dones, usted tiene dones, si no al menos uno. Y debemos descubrir esos dones. Le hacemos recuerdo a los varones que pronto tendremos nuestro congreso donde nos ministrarán palabra, conocimiento, sabiduría, y ahí también estarán puestos en ejercicio los dones en beneficio del cuerpo de Cristo, para que crezcamos en la unidad de la fe y en el conocimiento de Dios. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias por esta bendición, poder hablar su palabra unos minutos, Señor, compartir la enseñanza que usted nos da cada semana. Bendiga a su pueblo, la iglesia, los miembros de Cristo reciban bendición cada uno en esta hora. Seamos ministrados por el don y la gracia divina, fortalecidos en su poder y fuerza. Nos libre del mal para que éste no nos dañe, Señor. Denos una fuerte y sana edificación por su palabra, llenando nuestras vidas del poder del Espíritu Santo, Señor. Oramos
que nos bendiga, Padre, una vez más, en el nombre de Jesús, nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias y los que nos pudieran oír, Señor. Gracias le damos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Maranata, Cristo viene. El Señor les bendiga. Paz de Cristo.